Desde que la humanidad ha creído en un poder superior, el uso de la magia, los hechizos, las maldiciones y los encantamientos se han difundido ampliamente en todas las culturas. A lo largo de los siglos se desarrollaron una serie de textos influyentes o grimorios, libros de texto mágicos, muchos de los cuales se convirtieron en los libros preferidos de las sociedades secretas y las organizaciones ocultas que perduraron hasta bien entrado el siglo XX. Hoy te presento 5 manuscritos que proporcionan una fascinante ventana al mundo de la magia. Yo soy el documentalista y esto es la magia de los antiguos. El libro de Abramelín el Mago, grimorio esotérico del conocimiento cabalístico. El libro de Abramelín el Mago fue escrito como una novela epistolar o autobiografía de una persona conocida como Abram de Worms. Abram era un judío alemán que se cree que vivió entre los siglos XIV y XV. El libro de Abramelín el Mago involucra el paso del conocimiento mágico y cabalístico de Abram a su hijo, Lamec, y relata la historia de cómo el primero adquirió tal conocimiento. Abram comienza su narración con la muerte de su padre, quien le dio señales e instrucciones sobre una forma en que es necesario adquirir la Santa Cábala. Poco antes de su muerte, deseando adquirir esta sabiduría, Abram dijo que viajó a Mayense o Maguncia para estudiar con un rabino llamado Moisés. Abram estudió con Moisés durante 4 años antes de viajar durante los siguientes 6 años de su vida, llegando finalmente a Egipto. Fue en Egipto donde Abram conoció a Abramelín el Mago, un mago egipcio que vivía en el desierto a las afueras de un pueblo egipcio llamado Araki. Se dice que Abramelín le enseñó a Abram su magia cabalística y le dio 2 manuscritos para que los copiara. Uno de los puntos culminantes de este grimorio es un elaborado ritual conocido como la Operación Abramelín, que se dice que permite a un mago obtener el conocimiento y la conversación de su ángel guardián y cegar demonios. El manuscrito fue utilizado más tarde en organizaciones ocultas como Hermenetic Order of the Golden Dawn y el sistema místico de Telema de Aleister Crowley. El Ars Notoria, un antiguo libro mágico para la memoria perfecta y la Academia Maestra. Como parte de una colección más grande conocida como las Llaves Menores de Salomón, el Ars Notoria es un libro que se dice que permite a los seguidores un dominio de la Academia, dándoles mayor elocuencia, una memoria perfecta y sabiduría. El Ars Notoria es uno de los 5 libros dentro de un grimorio llamado Las Llaves Menores de Salomón o Las Claves Menores de Salomón. Ya hemos hablado anteriormente de este libro.
un texto anónimo que fue recopilado de otras obras del siglo XVII y que se centra en la demonología. El Ars Notoria es la parte más antigua del pequeño grimorio de los Cayos, que data del siglo XIII. Sin embargo, los textos que contiene son una colección de oraciones y palabras mágicas que datan de mucho antes del siglo XIII. Las oraciones están en varios idiomas, incluyendo hebreo, griego y latín. No era un libro de hechizos o pociones, sino un libro de oraciones, que se dice que fortalecen y enfocan los propios poderes mentales, rogando a Dios por los dones intelectuales. Entre estos dones intelectuales está el concepto de una memoria perfecta. A quienes practican las artes liberales, como la aritmética, la geometría y la filosofía, se les promete un dominio de su materia si se dedican al Ars Notoria. En su interior, describe un proceso diario de visualización, contemplación y oraciones, con la intención de mejorar el enfoque y la memoria del practicante. Diablos, demonios y criaturas peligrosas de la pseudomonarquía Daemonum. Pseudomonarquía Daemonum, también conocida como la falsa jerarquía de los demonios, es un gran compendio del siglo XVI que dicta los nombres de 69 demonios. La lista apareció inicialmente como un apéndice a un libro sobre demonología y brujería de Johann Gewer, hijo de un comerciante de servicios cívicos. Johann Weyer era un médico holandés y practicante de ocultismo nacido en los Países Bajos en 1515. Muy versado en latín desde muy joven, Gewer se convirtió rápidamente en un estudiante de Heinrich Cornelius Agrippa, un famoso mago, teólogo y ocultista de Amberes. Parece ser que la fascinación de Gewer por la magia comenzó mientras trabajaba con Agrippa, pero más tarde se intensificó después de que se convirtió en médico por derecho propio. Fue convocado a un caso particular de la corte de un adivino y por lo tanto el juez le pidió consejo sobre el tema. Este caso judicial inició su interés en investigar la forma de vida de la brujería, culminando con su decisión de intentar defender a aquellos que fueron acusados de practicarla. 27 años después de este caso, cuando Gewer tenía 62 años, publicó Pseudomonarquía Daemonum. La obra de Gewer afirma que mientras que los demonios y los monstruos del infierno podían tener poder ilusionista sobre la gente, las personas afectadas no eran brujas en juicio. Los enfermos mentales, como decía Gewer, sino los magos que engañaban a la gente común por una moneda fácil. La intención de Gewer era crear un credo para investigar a los acusados que eran, de hecho, inocentes. Cuán útiles hubieran sido los esfuerzos de Gewer por las brujas acusadas, pero quedaron sin ser vistos. E inclusive, hay evidencia de que sus súplicas de misericordia fueron predominantemente ignoradas. Picatrix, el antiguo libro árabe de la astrología y magia oculta. El Picatrix es un antiguo libro árabe de astrología y magia oculta que data de los siglos X y XI, que ha adquirido notoriedad por la naturaleza obscena de sus recetas mágicas. La Picatrix, como sus crípticas descripciones astrológicas y hechizos que cubren casi todos los deseos imaginables,
ha sido traducida y utilizada por muchas culturas a lo largo de los siglos y continúa fascinando a los seguidores del ocultismo de todo el mundo. La Picatrix fue escrita originalmente en árabe, con el título Gayat al-Hakim, que se traduce como la meta de los sabios. La mayoría de los estudiosos creen que se originó en el siglo XI, aunque hay argumentos bien fundamentados que la datan en el siglo X. Eventualmente, los escritos árabes fueron traducidos al español y más tarde al latín en 1256, para el rey castellano Alfonso el Sabio. En esta época tomó el título de Picatrix en latín. El texto se compone de magia y astrología. Un elemento que ha contribuido a la notoriedad de la Picatrix es la naturaleza obscena de sus recetas mágicas. Los espantosos brebajes tienen la intención de alterar el estado de conciencia de uno y pueden conducir a experiencias fuera del cuerpo o incluso a la muerte. Los ingredientes incluyen sangre, excreciones corporales, materia cerebral mezclada con copiosas cantidades de hashish, opio y plantas psicoactivas. Por ejemplo, el hechizo para generar enemistad y discordia dice: toma 4 onzas de la sangre de un perro negro, 2 onzas de sangre y cerebro de cerdo y 1 onza de cerebro de burro. Bate todo esto hasta que esté bien mezclado. Cuando le des esta medicina a alguien en comida o bebida, te odiará. Arbatel, la magia de los antiguos, un grimorio oculto con un mensaje positivo. El Arbatel de magia Veterum, Arbatel de la magia de los antiguos, es un grimorio del Renacimiento, un libro de texto de magia y una de las obras más influyentes de su clase. A diferencia de otros manuscritos ocultos que contienen magia oscura y hechizos maliciosos, el Arbatel contiene consejos espirituales y guías sobre cómo vivir una vida honesta y honorable. Se dice que Arbatel fue escrito en 1575. El autor sigue siendo desconocido, aunque se ha especulado que fue escrito por un hombre llamado Jacques Gohori, un Paracelso, un grupo que creía y seguía las teorías y terapias médicas de Paracelso. El Arbatel se centra en la naturaleza y en las relaciones naturales entre la humanidad y una jerarquía celestial. Se centra en las relaciones positivas entre el mundo celestial y los humanos y las interacciones entre ambos. El Arbatel fue una obra muy influyente para su época. Yo soy el documentalista y esto fue la magia de los antiguos. Saludos especiales para Antonio Pedraza, Osito Rex, Dante Chávez, Jeffrey Núñez, Francis Martínez, José Eduardo Baches, Richard Molina, Solo Humor del Bueno Hot, Jesse Nels, Adriel David, Cesarín Mubaldovino, Pandamil Milton, Ezequiel Pérez Soto, King of Darkness, Ulises Gutiérrez, Carely Rodríguez, Mam V 2001, Felipe Enoc Morales Mendoza, Juan Córdoba, Naomi Morales, Laugin Jack Terror, Johan Restrepo, Asad Siberius, Seid XD, Freddy Ayala, Fernando Choque Tellería, Alex Marín y Marlene. Gracias y hasta la próxima.
derechamente.